Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa de Cábala y Misticismo. Hoy no contamos con la presencia de Gus, que es quien nos acompaña en esta serie de programas. Sin embargo, bueno, la idea es avanzar un poquito más en esta presentación de la Cábala. Hemos tenido algunas inquietudes de nuestros amigos que nos escriben. Una de ellas tiene que ver con cómo utilizar estos principios prácticos, podríamos decir, en prácticas meditativas o algún tipo de ejercicio que los lleve a centrarse, a estar en balance. Y efectivamente la Cábala tiene la meditación y algún tipo de práctica más de tipo ritual, como para generar esos cambios de conciencia. Para esta serie de programas nos vamos a enfocar más a los procesos meditativos, para qué sirven, cómo sirven, y en este programa haremos una primera aproximación con un ejercicio básico de balance y armonía. La meditación es algo que a veces pensamos que es complicada y que nos va a llevar mucho tiempo, o que de alguna manera se puede realizar únicamente en monasterios o aislados en el Tíbet o en algún ashram o en algún lugar especial para este tipo de trabajo. La realidad es que la meditación es un aspecto y una habilidad, una capacidad humana que realizamos de manera cotidiana, momento a momento. Patanjali, uno de los grandes maestros de la meditación, en sus aforismos sobre yoga, habla de que la meditación no es otra cosa más que el enfoque de la conciencia, la capacidad que tiene el ser humano de concentrarse, prestar atención a algo, y cuando hacemos algo, ese tipo de enfoque, empiezan a suceder cosas. Él lo que reporta es de que hay un flujo ininterrumpido de conocimiento sobre ese objeto o sujeto al que meditamos o sobre el que meditamos. En otras palabras, empieza a darse un proceso de unión. En la Cábala, el concepto de conocer tiene que ver con unirnos a algo. De hecho, bíblicamente tenemos en el Génesis esta famosa frase de que Adán conoció a Eva, y bueno, está hablando o se está refiriendo a una unión íntima entre las polaridades femeninas y masculinas para generar nueva vida o crear eventos. Si entendemos a Adán y Eva como la humanidad arquetípica, como lo masculino y lo femenino, bueno, podríamos decir que el acto de unión de dos seres para procrear una vida es un acto meditativo de gran profundidad, ¿no? Sin embargo, ya en el día a día, en cada situación que vivimos, cuando prestamos atención, hacemos esa unión entre el observador, el que presta atención, y el objeto, la idea o el concepto al que se le presta atención. Así que bueno, es algo cotidiano, todo el tiempo estamos meditando, porque todo el tiempo le estamos prestando atención a una u otra cosa. Sin embargo, para fines de desarrollo personal, para fines de entrar en un balance y mantener en control nuestros pensamientos y nuestras emociones, bueno, pues entonces tenemos que aprender a meditar de una manera diferente, ya no prestando atención únicamente a lo exterior, que es lo que normalmente hacemos, sino ahora hacer un proceso de interiorización para iniciar un autoconocimiento, una búsqueda de esa esencia en cada uno de nosotros. También se nos pregunta a veces qué es lo que necesitamos para meditar. La realidad es que en las primeras etapas meditativas necesitamos pues, simplemente un espacio, tanto físico como temporal, para realizar una meditación. Una meditación no necesariamente debe durar horas, con unos 5 o 10 minutos al día podemos tener resultados muy, muy positivos. ¿Cuáles son esos resultados? Pues a lo mejor los básicos son balance emocional, relajación corporal, disolver el estrés del día a día, aclarar nuestra mente, el estar preparados para enfrentar una situación pues difícil o problemática, y haciéndolo una y otra vez se genera un hábito positivo donde cada vez nos abrimos más a estar centrados en nosotros mismos. También se nos pregunta sobre la postura corporal. Vemos, por ejemplo, en la tradición oriental, la flor de loto, posturas un tanto complicadas, que si no tenemos una elasticidad y una preparación corporal, pues realmente podemos hasta lastimar nuestros ligamentos o nuestro cuerpo. La realidad es que para iniciar la meditación, lo ideal es tener una postura cómoda, a lo mejor sentados cómodamente en una silla o en un sillón. Hay quienes meditan acostados.
Esta comodidad no debe ser extrema, que nos induzca al sueño, porque la meditación no es dormirnos, sino la meditación es permitir que el cuerpo esté en un estado de comodidad para que la mente pueda, si así lo quieren ver, viajar y hacer diferentes cosas. El primer ejercicio de meditación que vamos a hacer es un ejercicio de balance, donde buscamos unir nuestra esencia con nuestra inmanencia, nuestra divinidad con nuestra vida material, y al mismo tiempo balancear dos aspectos polarizados de la psique, nuestro deseo y el ejercicio de nuestra voluntad con la recepción y transmisión de la riqueza y el amor. Este ejercicio es conocido como la cruz cabalista o la cruz de balance y tiene que ver con dos niveles o ejes de equilibrio en el ser humano. Uno vertical, uniendo lo superior con lo inferior, el cielo y la tierra, y otro lateral, uniendo los hemisferios cerebrales, si lo prefieren. Y es un ejercicio donde también hay una serie de visualizaciones. Vamos a visualizar una columna de luz que une esta polaridad arriba abajo, y después otra que une esta polaridad horizontal, y todo lo vamos a centrar en el pecho, en el centro, donde va a ser nuestro punto de balance. Así que estas dos rayos de luz, por así decirlo, forman una cruz luminosa en nosotros. Así que bueno, normalmente para meditar tenemos que tener una respiración específica. Yo les recomiendo una respiración pausada, inhalando y exhalando lentamente por la nariz. Y esta debe ser suave, en otras palabras, no debe de producir sonido, no debe ser apresurada. Y una vez que esta respiración se ha establecido, entonces podemos iniciar nuestra contemplación de estas imágenes mentales. También es bueno cerrar los ojos, porque normalmente cuando tenemos los ojos abiertos nos habla de una presencia exterior, una capacidad de leer lo que está afuera. Pero cuando lo cerramos, de alguna manera estamos cerrando esa influencia exterior que nos atrae y que nos lleva a prestar atención a diferentes cosas, y de pronto empezamos a sentir y podemos percibir ese flujo mental, podemos percibir lo que nos pasa en nuestro cuerpo, y bueno, es lo que requerimos para iniciar esta meditación consciente. Así que bueno, si me acompañan, bueno, la vamos a hacer iniciando este proceso de respiración. Yo los voy a ir guiando, y bueno, ustedes en su lugar, en su casa o en el lugar donde estén viendo este video, pueden tomarse unos 5 minutos para centrarse. Esta meditación la podrán hacer cuando ustedes lo deseen, y va a ser un bálsamo para momentos de estrés en el día. Es breve y muy efectiva. Así que bueno, les voy a pedir que cierren sus ojos y iniciemos esta meditación. Con los ojos cerrados, vamos a prestar atención a nuestra respiración, inhalando suavemente por la nariz, sintiendo cómo entra el aire, después exhalando suavemente por la nariz, vaciándonos completamente de este aire. Esta respiración debe ser profunda. En otras palabras, inhalamos y el aire primero llena nuestro abdomen y después llena nuestra caja torácica, nuestros pulmones, y después soltamos el aire suavemente, lentamente, y así establecemos una respiración rítmica y pausada. Cada uno de ustedes a su propio ritmo. Es una respiración cómoda, y con cada exhalación sienten cómo su cuerpo empieza a relajarse, entrando en un estado de paz y tranquilidad. Ahora les voy a pedir que construyan con todo su poder las imágenes que les daré. Sobre tu cabeza surge una esfera blanca y brillante, resplandeciente, como un gran sol blanco, un sol espiritual que está sobre ti, iluminándote y guiándote en tu vida. Sé consciente de esta esfera luminosa
vela pulsar con vida, con energía. Este centro establece una conexión con el cielo y con el nivel espiritual. De esta esfera blanca y brillante desciende un rayo luminoso, una columna de luz que atraviesa nuestra cabeza, atraviesa nuestro cuello y desciende a lo largo de nuestra columna vertebral y después a lo largo de nuestras piernas para formar una nueva esfera bajo nuestros pies. Esta es una esfera multicolor con todos los colores de los arcoíris. Es una esfera más grande, podríamos decir más sólida. Ahí apoyamos nuestros pies y nos mantiene en contacto o aterrizados con nuestra vida, con nuestra realidad concreta. Esta esfera bajo nuestros pies representa nuestro campo personal de experiencia en la vida y está siendo iluminada por la luz que procede de arriba, por esta guía espiritual que es sustento y guía. Vean esta esfera bajo sus pies, luminosa, con todos los colores del arco iris, vibrante, radiante. Y permanezcan unos instantes estableciendo esa conexión entre el cielo y la tierra, entre su esencia espiritual y su vida. Vean claramente esta columna luminosa. Ahora les voy a pedir que imaginen una nueva esfera. Esta es de color rojo y se coloca a la altura de su hombro derecho. Véanla como una esfera de radiación brillante, roja. Y esta esfera a la altura de su hombro derecho es una esfera de fortaleza, una esfera donde se ejerce la voluntad, una esfera donde somos capaces de fortalecernos para realizar eso que deseamos, eso que nos beneficia. Véanla brillar. Es a través de esta esfera que todas nuestras acciones en pensamiento, palabra y obra surgen. Y de esta esfera roja surge un rayo horizontal que atraviesa nuestro pecho y va a formar una nueva esfera a la altura de nuestro hombro izquierdo. Esta es una esfera azul brillante, un azul rey. Esta es la esfera que representa nuestra capacidad de recibir y otorgar amor y riqueza. Esta es una esfera de misericordia y compasión. Véanla brillar con esta radiación azul y brillante. Y así se establece un eje horizontal que une nuestra voluntad creativa con nuestra capacidad de recibir y otorgar esa luz creativa. En este momento, sean conscientes de una cruz de luz que se ha formado a lo largo y ancho de su cuerpo. Una columna luminosa que desciende de la cabeza hacia los pies y una barra luminosa horizontal que va de su hombro derecho a su hombro izquierdo. Estos dos rayos se juntan y cruzan en el centro de su pecho y ahí surge una esfera dorada con destellos amarillos y naranjas, un gran sol luminoso que les da vitalidad, que les da balance y armonía. Vean cómo este sol central se expande y forma
una esfera luminosa que los contiene, y dentro de esta esfera luminosa ustedes reciben justo eso que necesitan y se da un proceso de equilibrio, balance y sanación. Y de una manera natural, de una manera sencilla y fácil, reciben justo eso que necesitan en estos momentos, asimilando, integrando. Permanezcan unos instantes recibiendo estas bendiciones y este balance. Muy bien, para concluir este ejercicio, vamos a respirar profundamente y vamos a exhalar por la boca rápidamente. Nuevamente inhalamos profundamente y exhalamos por la boca y empezamos a ser conscientes de nuestro cuerpo físico, del lugar en el que nos encontramos. Empezamos a movernos poco a poco y cuando estemos listos abrimos nuestros ojos porque estamos aquí y ahora, listos, ya balanceados, equilibrados para continuar nuestro día, para continuar nuestras actividades. Y bueno, el ejercicio, como ven, es muy sencillo, pero como todo, aún lo sencillo debe de practicarse una y otra vez para lograr la maestría y obtener los mejores resultados. Una vez que entran en ese estado de balance, pueden permanecer meditando el tiempo que ustedes requieran. En este momento lo hemos hecho de manera breve, porque estamos modelándolo para ustedes y ya ustedes decidirán cuánto tiempo quieren estar en ese estado meditativo y pueden llevar en ese momento alguna idea, algún concepto, algún problema para solucionar. Y al hacerse receptivos, es más fácil que reciban esa información que viene de un nivel trascendente, de un nivel sabio en ustedes mismos para enfrentar su vida. Y bueno, amigos, con esto concluimos este pequeño ejercicio meditativo llamado la cruz cabalista o la cruz de balance. Espero que les sirva y que lo puedan utilizar de manera cotidiana para enfrentar su vida. Y bueno, pues muchísimas gracias y no se les olvide poner, si les gustó, una palomita a este video y por supuesto inscríbanse a nuestro canal para que puedan recibir la información de los programas que estamos subiendo para ustedes. Pues muchísimas gracias y nos veremos en la siguiente sesión. Hasta luego. Si te gustó este programa, pues comparte el video, dale un like y suscríbete a este canal y estarás recibiendo mucho más información y todos los programas. Saludos, hasta luego.